estabas en todos lados. Yo no sé cómo hiciste. No, es increíble. Yo, cuando me estaba contando hace un rato y me dice, no, porque yo estaba acá. ¿Cuántos clones? Es increíble, en todos lados estaba, en todos lados. Y gracias a que él está en todos lados, podemos tener esta reconstrucción de la memoria. Tenía un hermano gemelo, entonces lo No, tiene varios, porque no solo un hermano gemelo. Bueno, eso en realidad, la huelga, ¿sí?, que dura hasta el 11 de julio, ¿sí?, que la mesa representativa de la CNT decide levantarla porque van a buscar nuevas medidas en repudio de la dictadura, pero también ya habían detenido a varios dirigentes, ¿sí?, de gremios, y se estaba como desmembrando también. Entonces, en realidad, tenían que reorganizarse para poder combatir y seguir luchando, que no era fácil. También ese 9 de julio es cuando detienen a los dirigentes del Frente Amplio. Y no es un dato menor, ¿sí? Ya venían como... y el Popular también, cuando allanan el Popular. se acercaron. Aquí está la foto, ¿sí? Allá, esa ventana toda con los vidrios rotos, nos lanzaron gases. Es el 9 de julio. Ese es el 9 de julio. Bueno, por acá, en realidad, voy a dejar como la introducción, porque en realidad era como la introducción de la previa, para que ellos puedan contar y dar testimonio. Fue una época muy dura, recién estamos entrando como en la etapa, ¿sí?, de la dictadura, una dictadura muy cruel, ¿sí?, todos, o la mayoría conocemos, ¿sí?, donde hubo planes de inteligencia y estrategias de Estados Unidos con el Plan Cóndor, ¿sí? Fue una dictadura muy dura, ¿sí? La dictadura uruguaya duró 12 años, o sea, así que bueno, hay mucho para contar, pero los voy a dejar con Marco. Gracias. Bueno, te lo he dicho, esa lección que nos dio acá la profesora, poco que decir. Solamente quiero aclarar lo siguiente. De que no fue una huelga, la huelga general no vino porque sí. Fíjense ustedes, había un dirigente sindical, qué pena ver este documental, donde vi tantos compañeros que ya no están. Entonces yo lo que quería contarles es que el compañero Héctor Rodríguez, dirigente textil, en el año 64, cuando el golpe de Estado en Brasil, Héctor Rodríguez había propuesto en la central, no existía la Convención Nacional de Trabajadores, había propuesto que si en Uruguay pasaba lo que ocurrió en Brasil, habría que ocupar fábricas, talleres, sanatorios. Digo, eso fue, 9 años antes del golpe en el Uruguay. Y lo propuso Héctor Rodríguez. Y fíjense, no es fácil una cosa propuesta tantos años antes que la gente lo asumiera. Yo, sinceramente, le voy a contar lo siguiente. Yo creo sinceramente que esta fecha tiene, diría, vocación de continuidad. O sea, una y otra vez. Cada vez que llegue el 27 de junio, alguien en algún lugar, en alguna ciudad, va a rememorar lo que fueron aquellos años difíciles. Pero yo les puedo contar lo siguiente. Yo voy a ser muy breve. Yo les puedo contar lo siguiente. De que yo viví la noche del golpe de Estado antes del golpe. ¿Por qué motivo? Porque me imaginaba
me imaginaba yo tenía, como diría yo, tenía mucho oficio, o sea, mucho correr en la calle, sacando fotos aquí y allá. Y yo me imaginaba que esa noche en el Palacio Legislativo tendría que iba a haber algo. No sabía bien qué es lo que iba a pasar. Era el día 26 de junio del 73. Y me fui al Palacio Legislativo y me encontré, o sea, tantas veces como yo, porque antes todo lo que pasaba en Uruguay iba a parar al Palacio Legislativo. Todo. Entonces, yo cuando, estando en el Palacio Legislativo, vi que había un ambiente extraño. Los funcionarios corrían, los diputados y senadores entraban y salían a su despacho, y empezó, o sea, se llamó a sesión, no había número. No todos los senadores estuvieron, no todos, muchos faltaron, no todos estuvieron. Y había nerviosismo, y había que empezar la sesión, no había número para sesionar. Igual se marchó, se hizo y yo escuché ahí, esa noche del 26, y luego en la madrugada del 27, escuché la oratoria más vibrante, emocionante que yo he escuchado en mi vida. O sea, cualquiera de ellos, desde Wilson Ferrer Durante, Hierro Gambardella, Enrique Rodríguez, Pancho Camuso, digo, denunciando, o sea, el golpe que se estaba dando. Estábamos allí y sentíamos ya el ruido de las orugas, o sea, de los tanques que estaban rodeando el Palacio Legislativo. Además, estos caraduras, si quiero sacar la foto cuando van a intervenir a un lugar de leyes, ellos, con pinta eran como ramos, tenían hasta bombas de mano colgadas del cinturón, como si fueran a una guerra no sé dónde. Y ahí iban y se hicieron sacar la foto cuando sacan. Pero cuando nosotros, o sea, después de la sesión salimos, encontramos, o sea, ese ruido de orugas y de voces extrañas, nos encontramos con los tanques, camiones cargados de soldados, con vestimenta como para ir al combate, con fusiles de guerra, en un palacio legislativo, donde lo único que había allí eran civiles, hombres elegidos por el pueblo, y ellos estaban queriendo sustituir, que lo sustituyeron con el golpe de Estado. Entonces, yo, que había sacado, yo esa casualidad, yo fui el único fotógrafo que esa noche estuvo dentro de la Cámara de Senadores. Fui el único que estuve ahí dentro, saqué esa foto. Pero cuando salí, lógicamente yo quería salir con un montón de gente, como pensando, me conocen, nadie me conocía, pero yo pensando que me iban a conocer, yo quería salir y salieron un montón de funcionarios y yo salí con ellos. Y cuando vi los tanques de noche, eran como la 1 a las 2 de la mañana, yo no podía sacar aquello, porque hay que sacarla con flash. Entonces sabía de que sacar aquello iba a perder la foto que saqué de todo. Entonces me quedé por Villa Muñoz. Yo dije, no me voy para mi casa, me voy a Villa Muñoz, que queda muy cerca, 5 cuadras. Y cuando amanezca, vengo al palacio y como pueda saco la foto. Y me fui a Villa Muñoz. Ustedes no saben el frío que yo pasé esa noche. Mientras esperaba que amaneciera. Fue un amanecer, se lo puedo asegurar. Fue un amanecer blanco. No sé si el cielo tenía nieve, pero era un frío terrible. Entonces me fui tomando todo tipo de precaución, me fui para el Palacio Legislativo. Y allí me encuentro, ahí está la foto, del tanque frente a la puerta. Los soldados cuerpo a tierra, con ametralladoras y fusiles, cuerpo a tierra ante un Palacio Legislativo ya vacío, sin nadie. Y ellos ahí jugando a la guerra. Acá no existen las condecoraciones, creo, ¿no? Pero ellos tendrían unas ganas locas
de ponerse la gran batalla que ganaron ese día en el Palacio Legislativo. Y yo saqué la foto, me fui pensando para el diario, me fui pensando en aquel 64, cuando Héctor Rodríguez había propuesto el ocupar Fabra, y digo, se hará. Y llego al diario, era de mañana, que en aquel tiempo los diarios que salían en la mañana, el trabajo empezaba más o menos a las 2 de la tarde. Pero en la mañana ya estaba lleno de compañeros. Y cuando yo llegué, algunos compañeros y compañeras corrieron hacia mí, me dijeron, hay golpe de Estado, hay golpe de Estado. No, ya sé que hay golpe, ya sé que hay golpe, digo. Pero dice, no, que hay que ocupar. Digo, no me digan. Sí, hay que ocupar, y parece que están ocupando también la fábrica. O sea, lo que se había dicho en el 64 se estaba cumpliendo. Entonces pregunté, el director no está, era Eduardo Viera. Era un compañero más, Eduardo Viera, muy capaz, muy sacrificado, pero era un compañero más. Entonces no está en su oficina. Entonces fui, digo, en la puerta y le pasa. Me dijo, ¿sabe que hay golpe de Estado? Digo, sí, ya sé que hay golpe de Estado. Dice, hay que ocupar. Digo, sí, también, pero yo te vengo a proponer que ponga a decir que los fotógrafos no queremos ocupar. Dice, ¿por qué no queremos ocupar? Digo, no que no queramos. Digo, los fotógrafos tenemos que seguir registrando la historia de un golpe de Estado que es algo no es normal, es algo fuera de lo común. Y tenemos que seguir, porque digo, si se cumple eso de que me dijeron que sí, que se estaba ocupando fábricas, barcos, sanatorios, digo, tenemos que registrar esta historia, tenemos que registrarla. Dice, ¿tú te animas? Y yo le dije, yo era un poquito fanfarrón, la verdad. Y le dije, mira, morir por la patria es vivir. Yo no había sentido ese himno, yo soy y le dije, morir por la patria es vivir. Digo, por lo tanto, dice, bueno, dice, salí y hacer la prueba. Esa noche salí, caminando, haciendo drifting prácticamente, porque no podía. Y yo tenía, en aquel tiempo se usaba sobre todo. Hoy día ya no usa la gente tanto, usa campera. Pero en aquel tiempo yo tenía un sobre todo marrón y una bufanda color mostaza, feísima, pero yo me envolvía la cara me la envolvía para que no me conociera las máquinas aquí por debajo del sobre todo, y empecé a caminar, ¿sabe para dónde? Por ahí está la foto, hay una foto de él, donde en un cantón, ahí paraban los coches de Amdec. Amdec era una empresa municipal que había sucedido, ahí va. Entonces, fui caminando y pasé, yendo para allá, caminando me encontré de que el campo estaba ocupado y unos letreros grandes que decían no al golpe fascista. Luego en el hospital británico lo mismo, la gente salía para sacarse la foto con los puños en alto sin miedo. El clínica ocupado, y total, que llegué entre dos luces. Yo llegué allá, o sea, este cantón queda cerca del cementerio del museo. Yo llegué por esta vereda y esto queda aquí, queda el cantón donde guardan los ómnibus. Y yo llegué por acá, todavía no había amanecido. Entonces empecé a escuchar y vi que la gente que estaba atrás de los portones, con los ómnibus atrás, estaban como nerviosos porque vieron que alguien se arrimaba. Entonces, me dio, ¿sabes la sensación que me dio? Cuando uno llega a un campo X y los animales se ponen nerviosos, me dio esa sensación de nerviosismo. Entonces saqué la máquina y dije, no es el fotógrafo del Popular. Y se salió un grito de CNT Libertad, que parecía que salía de los cementerios. Fue una cosa increíble. Yo iba para sacar la foto, pero la gente quería saber. En aquel tiempo no había borde. ¿Saben lo que era el borde? No había, más grande, sabemos lo que es el asunto. O sea, no había teléfono en las casas de los trabajadores. La gente ocupando con su flotadita por arriba, muy frío, pero no había información. El trabajador, por regla general, es un padre de familia, por regla general. Entonces estaban desvinculados a la familia en su casa
y él ocupando. Entonces tenía esa inquietud, esa angustia casi, de decir, ¿qué está pasando? Y entonces cuando a mí me preguntaron, escuchadme, ¿qué viste? ¿Qué está pasando? Y yo, claro, les dije, digo, mire compañero, yo anoche estuve en el Palacio Legislativo, fue ocupado por el ejército, está rodeado por el ejército. Digo, pero ahora vine caminando desde 18 y Río Blanco, un montón de cuadras son, vine caminando y los mismos que ustedes estaban ocupando los demás lugares. Y la gente, a mí que nunca me habían aplaudido por sacar fotos, empezaron a aplaudir. El loco de la vida. Total, les conté de que, los sanatorios, los bancos, es más, me acuerdo que había en un taller metalúrgico, había un poema de Guillén, donde la muralla, donde decía, al sable del coronel, cierre la muralla, al picaflor y la flor, abre la muralla, a los golpistas cierre la muralla, conté aquello, y la gente quedó, entonces de ahí me fui para la cervecería estaba mejor, estaba bajo techo, tenía cerveza, había fuego, había fuego. Y entonces, claro, les conté lo que había pasado en el palacio, lo que había visto en mis caminatas, lo que pasó con la gente del transporte, mis caminatas, le conté a la gente de cervecería, y de ahí me fui para el Paso Codino, para la textil La Aurora, que era una especie de, era una fábrica, una especie de fortaleza, unos muros altísimos, unas puertas enormes, y llegando allí, veo que estaba cercada por la policía, pero arriba, en la fábrica textil casi todo eran mujeres las empleadas. Y allá arriba, arriba, y con una lona grande, había un letrero que ponía, preferimos morir de pie antes que vivir de rodillas. Allá ponía. Y el viento como si aplaudiera esa frase que creo que es una diputada de la Guerra Civil Española, la pasionaria, que dijo eso. Ahí estaban. Y entonces yo tenía que sacar esa foto. Yo más de una vez había ido a esa fábrica a sacar fotos. Y muchas veces no era posible entrar yo si no entraba por la puerta, entraba por la ventana. Y si no entraba por atrás, por el muro de atrás. Y me fui atrás y me tiraron una cuerda que más de una vez me la tiraban, que tenía un gran nudo. Yo ponía los pies en el nudo y me subía. Entonces la gente tenía que ir al patio enseguida. Yo siempre era como él, soy bajito, me traían siempre una escalera para hablar. Entonces me subí arriba a la escalera y les conté la historia de lo que estaba pasando. O sea, de que le hablaba de lo del Palacio Legislativo, la gente del transporte, y la cervecería, luego el contenedor para la fábrica Bao. No sé si sigue existiendo el jabón Bao, pero en aquel tiempo quedaba allí por Nuevo País. Y ahí estaban también poniendo, que hay por ahí una foto, por ahí, donde ellos estaban escribiendo abajo la rosca, viva la central de trabajadores. O sea, había un espíritu de lucha. Y así fue durante días tras días. Entonces, cuando yo esa noche regreso al diario, o sea, estuve todos los días sacando, llegué hasta el frigorífico nacional, que queda atrás en la punta llegué hasta allá caminando. Y cuando volví de la noche, y cuando llego al diario, me encuentro que había, o sea, lo mismo que vi en cada fábrica. Mucha preocupación. Entonces yo llegaba eufórico. Y entonces me da no sé qué contarles, pero les digo lo que dije cuando llegué. Yo llegué y pegué el grito de viva la huelga y viva la ocupación. Digo, pero además, compañeros, digo, traigo una propuesta. Yo anoche le dije al compañero Viera, director del diario, que los fotógrafos no teníamos que ocupar, pero traigo ahora otra propuesta, vamos para la salud de la nación. Digo, propongo, compañeros, que nos convirtamos en diarios orales. Ya que el diario no puede salir, nosotros vamos a llevar la información a las fábricas, a los sanatorios, a los bancos, al ferrocarril, a la estación central de ferrocarril. Llevaremos la información. Y entonces hicimos brigadas y empezamos a recorrer fábricas, talleres,
facultades. Yo no sé si estaba el doctor Carámbula el día que yo fui a la facultad de medicina. Y ahí aquello, lo de medicina era terrible, terrible. Era siempre, o sea, si había el grito de vamos arriba, ellos ya llevaban 4 días, 4 días. Pero yo les puedo contar anécdotas de estos muchachos que un día querían prender fuego por neumáticos y claro, jovencito, sin carga familiar, porque es lo que tiene el estudiante, no tiene carga familiar, es hijo, no es padre. Entonces querían hacer una fogata ahí frente a la facultad, que hay fotos de eso también. Y fueron a un lugar donde vendía neumáticos. Y el hombre lo miró a los 4 muchachos y dijo, muchachos, ¿qué quieren? Dice, mire, unos neumáticos, pero ¿qué neumáticos? ¿De qué tamaño? No sabemos muy bien. Dice, pero ¿ustedes qué quieren? Y entonces uno se aventuró, no sé si fue el doctor Caramba, dijo, no, lo que pasa es que queremos prender fuego. Llévense este neumático, y prendieron fuego, y allá prendieron fuego. Ellos fueron los que vivieron en la época de Pacheco Arejo cuando se usó escopeta, sí. Escopeta de caños recortados donde los balines, los perdigones se expanden. Y estoy seguro que muchos médicos ya jubilados en sus espaldas o en sus piernas tienen cicatrices de aquellos. A mí me pasó uno para que les puedo contar lo que duele. Me rozó. Si llega a ver 2 centímetros más para acá, no le estaría contando. Me rozó y fue como un hierro ardiendo, como si hubiese pasado un hierro al rojo vivo. Digo, pero el espíritu de la gente, esa entereza para enfrentar a un ejército armado hasta los dientes. Y uno iba a la fábrica de vidrio, que ya no existe más, ahora son casi todos apartamentos, o iba a cualquier lado, y veía, son hombres, trabajadores, digo, ocupando con conciencia, y es lo que yo digo que es lo que la burguesía y muchas veces los partidos tradicionales les fastidia, o sea, son trabajadores con cabeza política, tienen claridad absoluta de lo que estaban haciendo, sabían que estaban luchando por la libertad, por su salario, por sus hijos. Digo, esa es la verdad. Digo, y nosotros hacíamos lo que podíamos, nos sacábamos y hablamos hasta quedar sin voz, Y yo digo, si esta historia existe en imágenes, ¿sabe por qué? Ven esa foto con esas cajas ahí. Esas cajas fueron escondidas, llenas de negativos, de archivos del Popular, casi 17 años de fotografía, fueron escondidas dentro del mismo diario. La escondí el 6 de julio del 73. Y aquí quedaron. Yo salgo al exilio en el 76. Regreso y cuando vuelvo, venía con mi compañera, que veníamos de España. Y cuando llegamos, yo me quise bajar antes de llegar a 18 y Río Blanco, porque quería saborear el edificio de a poco. Y cuando empecé a caminar y vi, o sea, ese edificio alto, digo, ahí está. Ese edificio tiene, él y yo tenemos un secreto. No me emociona contarlo. Pero cuando llegué a la pared del edificio, le hablé como si fuera persona. Y dije, tú y yo tenemos un secreto. Y cuando entré, vi que había habido reformas. Y dije, ay Dios mío, no lo habrán encontrado el archivo. Y no me animé. Y esa famosa frase, mucho nadar en la orilla, me dejó quieto. Pero me carcomía la ansiedad. Y un día subí. Y
no había absolutamente aquel archivo que yo había dejado allí, no existía. Esa reforma, aquellos obreros la habían encontrado. Ahora, yo traje esta caja, vio que suena muy negativo, de vino. Yo me imagino esos trabajadores, que tiene que haber sido de la construcción, porque se pone ladrillo, la mezcla y demás son los obreros de la construcción. Cuando fueron a ese lugar donde tuvieron que estar gateando y vieron un montón de latas como esta, no tiradas, estaban guardadas, y la agarraron, y pesaban, y cuando la movieron, sonaba, ¿qué había dentro de esa caja? Y cuando la abrieron, se encontraron con un montón de negativos, y tuvieron la claridad, por eso es la cabeza política de nuestra gente, tuvieron la claridad de decir, esto es el archivo del diario, esto hay que esconderlo, y lo escondieron. Yo no sabía quiénes fueron los que lo escondieron. Hace poco lo encontré al hombre, que fue capataz de la obra, y me contó cómo lo habían encontrado, y me contó que casi hubo una separación con la mujer cuando dijo, ¿sabe qué? Nos encontramos esto, lo traigo a casa, si lo traes, me voy, pero nada le trae. Y el hombre, ¿qué hago yo con esta cantidad de caja? Y lo tiró por un ducto. Pero yo no sabía. El ducto, y no, ¿dónde están los negativos? ¿Dónde están los negativos? Y pasó un año y otro año. Pasaron 33 años. Y a mí resultó de que me querían hacer, no por fotógrafo, yo digo, no tenían a otro que hacer un homenaje. y los fotógrafos de la intendencia dicen, vamos a hacerte un homenaje como fotógrafo. Está bien, pero la verdad que no me gusta mucho los homenajes para cuando uno se va, porque luego uno hace macanas en la vida diaria y mira, este tipo le hicimos un homenaje. Entonces la cosa fue total, que hicieron el homenaje, bendito homenaje, porque ese día apareció un muchacho, un tal Quique, y dijo, señores, ustedes le están haciendo un homenaje a un fotógrafo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Dice Aurelio González, ¿pero por qué? Dice, no, porque yo soy el hijo que ahora tiene un parque donde salía el diario. Y cuando tenía 12 años, mi padre me tenía prohibido subir por los lugares extraños, pero como todo niño, iba por esos lugares extraños y difíciles. Y el niño que encontró una lata, y la abrió, y había negativo. Y cuando miró, ponía la apoyada, acto del Partido Comunista, no sé cuánto, obreros de los frigoríficos manifestando. Dice, yo empezó a jugar a los bandidos y a policía con esa latita, pero buscando, había un ducto y con una linterna miré y allá abajo vi un montón de latas. Y algunas latas habían abierto y estaban negativos aquí tirados. Y dije, yo sé dónde están, pero... Entonces, dice, ¿cómo podemos decir? Mi padre no quiere saber nada de esto. Yo le voy a ayudar a rescatarlo, pero no digan nada a nadie. Entonces, fuimos un día, cuando el padre no estaba, empezamos a rescatar los negativos. Ustedes saben, allá abajo, ¿cómo sacar esto? Era como imposible, porque era un ducto así y entraban unos caños. ¿Cómo sacarlo? Lo que a mí me invitaron a muchos lugares. Entre ellos, fíjense ustedes, estuve en París dando una charla. Entonces les contaba el tema de cómo rescatamos las latas. Y yo le dije a los franceses, ellos con tanta tecnología, digo, los rescatamos con tecnología de punta. Y entonces, dice, ¿pero cómo fue eso? Y bueno, con un imán y una piola, la tiramos. Y estas latas estaban, por el óxido, estaba sellada la lata, habían quedado como negativos a los finos, y sacamos una a una, otra y otra, salían las latas, y no las podíamos abrir, y la golpeamos contra el piso, le metimos una rebaja y la abrimos.
Y cuando la abrimos me encuentro con los rostros de un montón de compañeros que no hemos visto ahora aquí, o compañeros míos del diario que habían estado presos, como Ismael Weinberger, haciendo un reportaje en la puerta del Frigorífico Nacional. ¿Ustedes se imaginan qué emoción el ver esos negativos después de tantos años, allí escondidos, que estuvieron a la sombra? Es algo mágico. ¿Y por qué es mágico? Porque la humedad o el excesivo calor, esto lo destruye. Y sin embargo la humedad lo protegió. Y una vez estando en Tacuarembó, igual que estamos ahora acá, había el arzobispo de distintas diócesis. Estaba sentado aquí en mi costado, fue la intendencia, aquí el intendente y otros más. Y yo estaba contando la historia de las ratas. Y yo dije, fue algo, digo, ¿cómo se salvaron los negativos? Preguntaron. Digo, bueno, fue algo mágico. Y siento, el codo me toca y me dice el Señor, fue milagro. Digo, pero milagro no. Digo, en pocas partes del mundo quizás, haya esta historia que después, digo, primero esconderla, segundo no haberla dado nunca por perdida, y tercero rescatarla y rescatarla en buenas condiciones. O sea, no están con hongos, no están en perfecto estado. Y rescatamos unas 50.000 imágenes. Y hace pocos días, de estos 10 días, aparecieron otras 50.000. Alguien de los que trabajaron aquí, en una bolsa se los llevó y ahora los entregó. Y entonces tenemos esta historia. Miles y miles de nuestra historia. Es nuestra historia. O sea, cuando los padres o los abuelos van a exposiciones y miran esas fotos y le dicen a sus pequeños o a sus pequeñas, mira, ahí está el abuelo que está hasta desfigurado. La edad no te figura todo, sobre todo. Pero entonces, fíjate, este es tu abuelo. Estoy manifestando, trabajaba en él. Yo eso lo sentí decir a una abuela, a los nietos. Este es tu abuelo. Y los niños miraban al abuelo y era un muchacho joven. Miraban al abuelo y no se lo podían creer. Y bueno, esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Y yo termino, no lo quiero cansar. Pero como estamos en las piedras, ciudad donde yo he venido muchas veces, con el doctor Marcos Carámbula, nunca le digo doctor, yo siempre digo Carámbula. Me hago con el doctor Carámbula tenemos una relación de años. Él estudiante, yo fotógrafo, él es muy jovencito, yo no tan jovencito. Y le sacaba las fotos de todos los ríos que hacía él. ¿Y qué pasó? Les cuenta esta historia de alguien, Marco la sabe, de alguien de la piedra. A mí me detienen en el 75. Fue un error mío que me detuvieron. En el 75, el 14 de agosto, día del asesinato de Piedras. Y cuando te detienen, en aquella época, no era una detención. Señor, usted ya está abogado. No, aquí no me abogado. Lo primero que metía era una capucha. Y donde yo vivía era la calle Washington 281 entre Colón y Pérez Castellano. Era una escalera, abajo había una fábrica textil, una escalera sin baranda. Y me dieron un empujón y rodé por esa escalera. Yo pensé que me había fracturado. No me había fracturado. Y me llevaron ahí a la cárcel Maldonado y Paraguay. Además. Y ahí me metieron. Estaba tan lleno de detenidos que a mí, mi calabozo era la cocina y mi dormitorio era debajo de la mesa, pero sin colchón, me hacía un frío. Yo creí que me moría por hipotermia. Por el frío que pasé esas noches hasta que me trajeron una colchoneta. Un frío terrible. Pero cuando había que ir al baño había que pegar el grito y llamar al llavero. Y ahí aparecía Rata, aparecía uno de los policías. ¿Qué pasa? ¿Qué
y los barrios. Y te agarraba por acá, como tenía la capucha, y te guiaba. Pero con la capucha ves tus pies. O sea, vas caminando, ves tus pies. Y cuando pasamos era un pasillo largo y una mesa larga. Y cuando íbamos caminando, tropiezo con una pierna que estaba tirada ahí en el suelo, la pierna, ahí, yo no veía más que la pierna. Y me asusté. Entonces pasé por arriba de la pierna como pude. Y pensé, debe ser alguno que igual que yo, que estoy debajo de una mesa, él también está debajo de él. Y fuimos al baño y regresamos y seguía la pierna ahí. Llegó la noche. Y yo estaba pensando, ¿cómo hago llegar a esta persona de la pierna? Porque la cocina, la puerta era a vaivén, no era penetrante. Entonces la abrí, me levanté la capucha y miré y allá estaba el hombre de la pierna tirado debajo de la mesa. Y dormí y empecé a soñar con la internacional y pensaba, ¿quién hizo la internacional? ¿Quién fue? Y decía, me mareaba y de pronto siento que me empujan. Que me empuja y era el sueño todo, era el sueño. Y me despierto sobresaltado. Y otra vez voy a mirar al hombre de la pierna. Y entonces dije, ¿cómo llegar a él? Y se me ocurrió silbar en la internacional, pero bajito. Yo tirado en el suelo para que el silbido no fuera alto. Decir, arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos en pan. Le decía el silbido. Y el hombre ni se enteró, siguió allí tirado. Y yo dije, no te llegó. Y levanté el silbido. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Y veo que ese hombre sí le llegó. Se metió las manos en la cámara, se sacó la capucha y yo me quedé. Yo a ese hombre le había sacado la foto de cuando se casó. ¿Y sabe quién era? Era Gonzalo Caramba. Corrí, nos abrazamos. Nunca di un abrazo. Nos abrazamos. Yo seguí, me fui a mi calabozo. Luego a mí me soltaron. Él siguió preso, tuvo años preso. Luego, liberado, terminamos la dictadura. El diputado, además, creo que fue también, tuvo la intendencia, cuando nos veíamos, de tanto en tanto recordábamos nuestro abrazo allí en la calle Maldonado, en Paraguay. Esa noche era un lugar que era un segundo, tercer piso, pero como un balcón semi-iluminado, donde sentías las noches sobre todo, que cuando está el silencio, sentía que alguien lo estaba interrogando, pero no de una manera así nomás, interrogando los golpes. Y bueno, y así fue, como se dice esta historia, y yo tengo una bonita frase de Neruda, y es la película, que dice que aunque arranquen todas las flores, la primavera volverá. Muchas gracias. Impresionante. Sí, la verdad que no me cuesta, confieso que me cuesta hablar, casi si no fuera por un compromiso con los compañeros y las compañeras no hablaría, dejaría esto que nos ha contado cubrir. Creo que recuerdo, ¿no? Casarse, esa Maldonado y Paraguay, ahí mataron a Álvaro Balbi, ahí fue un lugar de tortura durísimo,
que Aurelio tiene 90 años. 90 años. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Es impresionante la lucidez, la historia. Le pregunté cuando entraba, ¿cuántos años tenés, Aurelio? 90 años. 90 años. Los médicos se mueren de hambre. Y no toma medicamentos, no toma nada. Y se mantiene canoso, pero ya era medio canoso en aquella época, ¿no? De verdad me parece que este testimonio tan vivido, tan sentido, tan impresionante hoy, bueno, esta casa a mí me resulta muy grata porque es la casa de los bancarios, la casa de los maestros, a las queridas compañeras las siento como mi casa, aparte que está a la vuelta, pero y de verdad me cuesta mucho, porque estos días son días de recuerdo. Hace pocos días, justo el 20 de mayo, se cumplió un aniversario del fallecimiento de Gonzalo, que murió muy joven. Voy a tratar de hay otra cosa que también digo, hoy me golpeó mucho, que fue un ratito antes de llegar acá, me avisaron que falleció el Chueco Barrios, maestro de todos nosotros, un tipo formidable, 84 años, pero así un maestro, y digo la verdad, vengo medio golpeado, porque justo había hablado con él el fin de semana. El Chueco tiene 7 hijos, había fallecido una hija de él hace 1 año y pico, y me había llamado porque tiene un hijo muy enfermo, y el fin de semana me decía, no sé si resisto, y no resistió. Un instante de eso, de todas las horas, un maestro agarró la intendencia de Rocha recontra fundida y la dio vuelta. Entonces, confieso que hoy ha sido un día medio duro, pero bueno, la alegría que transmite Aurelio de vivir y la clase de historia que nos ha dado la profesora, yo quería hacer una especie de ver las raíces, y sobre todo porque estamos acá en una casa sindical, una casa de los trabajadores. Como bien lo dijeron tanto la profesora como Aurelio, la dictadura no vino de un día para otro, y tampoco es consecuencia de esa absoluta falaz teoría de los dos demonios. El Uruguay tiene en el siglo XX una historia que apretadamente podemos decir el comienzo del vallismo, el comienzo de los primeros 30 años del siglo XX, el vallismo, los trabajadores, la izquierda, nacen los partidos de izquierda, el movimiento sindical, los anarcos, los socialistas, los comunistas, en aquellos primeros tiempos que fueron moldeando un Uruguay con determinadas características de derecho. La crisis de ese modelo vallista que comienza a fines de la década del 50, todo lo que implica en el 58 el primer gobierno blanco, es decir, siempre fue la contraposición entre aquel comienzo del siglo del vallismo con una idea de porvenir y el enfrentamiento, como dice Caetano, con los sectores más conservadores del herrerismo, el riverismo, Manini, la Asociación Rural, la Federación Rural. En el 58 el primer gobierno blanco con Nardone, el gobierno herrerista, la reforma de Assini, el modelo económico ya neoliberal, la firma del acuerdo con el FMI, el plan Assini que se llamó en aquel momento,
y la pérdida progresiva de las libertades. Lo que dice muy bien Aurelio, y al mismo tiempo en América del Sur, el golpe de Estado en Brasil, el 64, que ya programaban desde aquel momento la posibilidad de venir al Uruguay. En el 71 los brasileros, si el frente ganaba, estaban prontos para entrar al Uruguay e invadir. Pero al mismo tiempo el movimiento sindical uruguayo que logra, que ya desde aquel momento define la huelga general, que desde aquel momento convoca un Congreso del Pueblo para dar su programa alternativo, que se termina conformando en la Central de Trabajadores, la unidad de las distintas corrientes del movimiento sindical que se conforman en la CNT. Todo eso hace un Uruguay de contradicciones entre el modelo neoliberal que se instala en los sectores más conservadores, la Asociación Rural, los bancos, la Federación Rural, el herrerismo, el sector militar, que expresaban de una manera un modelo de país y que de alguna manera, como bien decía la profesora, pongo título de profesora para no decirte, no, ya sé, pero en el rol de el pachequismo, en definitiva, es ese camino de un modelo, de un agotamiento de un modelo, y claramente pasan a ocupar la hegemonía de conducción los banqueros, los empresarios. Ahí aparecen los Peiranos, los Flynn Davis, toda la rosca de aquel momento que son el gobierno. Y fíjense la continuidad, porque a lo que quiero ir es que hay un modelo de la derecha claramente explicitado a partir de ese fin del 58, 60, que en el 67 ya Gestido toma algunas medidas y no bien asume Pacheco y legaliza, que hay que acordarse, en diciembre del 67, Pacheco ilegaliza varios partidos, entre ellos el Partido Socialista, el Movimiento Revolucionario Oriental, varios diarios, Época, y distintas organizaciones que su primera medida es esa. Luego la congelación de precios y salarios y las medidas prontas de seguridad. Eso es el 68. En el comienzo del 68, y esto porque siempre es eso, ¿verdad? Y yo quiero hacerlo muy brevemente porque tiene mucho que ver con lo que ha pasado en el Uruguay en los últimos tiempos. Principio del 68, febrero del 68, la CNT, febrero del 68, convoca a un acto de masas en el Paraninfo de la universidad, donde se genera el movimiento por las libertades, por la democracia y contra la política represiva y antiobrera del pachecato. Febrero del 68. Luego se da un año muy intenso de lucha, de movilizaciones. Lo que dice Aurelio, a nosotros nos pasábamos, nosotros salíamos de la Facultad de Medicina, manifestaciones, nos metíamos dentro del palacio, con las túnicas, quemábamos las madres, todo lo demás. Y para nosotros era muy importante la manifestación cuando veíamos que aparecía Aurelio. Decíamos, si está Aurelio, esta manifestación, entonces estaba Aurelio subido en una, porque siempre andaba arriba de escalera, ventana, llegaba al palacio con nosotros, era desde esos tan lejanos tiempos nos conocemos con Aurelio. Pero el 68 es si ustedes quieren, es el pachecato y es el punto de inflexión. Moría aquel Uruguay de las libertades, de la democracia, y por primera vez matan a un estudiante. Por primera vez matan a un estudiante en agosto del 68 a liberarse. Y luego a Susana Pintos y a Hugo de los Santos. Lo que dice Aurelio, nosotros salíamos de una manifestación pocos días antes de asesinar a Liberarse y ellos estaban usando unas cuestiones, era una suerte de balín que te pegaba, pero te pegaba exactamente,
nosotros estábamos parados, lo recuerdo porque estaba a 3 metros una queridísima compañera, nosotros decíamos la china Lin, que después fue neuróloga y es una de las más extraordinarias neurólogas que interviene con un método especial en cirugía neurovascular. Le pegaron un balazo acá que se salvó de milagro. Eso era el 68, ¿verdad? Hugo de los Santos no lo dejaron herido de bala, de muerte, no lo dejaron salir de la universidad, que lo queríamos llevar hacia el campo. O sea que el Pachecato fue de dura represión a los trabajadores, al movimiento estudiantil, la militarización de los bancarios, la militarización e intervención de las facultades, las medidas prontas de seguridad. Todo eso fue generando ese clima, pero que tenía una orientación que era la política neoliberal que se instalaba en el Uruguay, claramente al servicio de las clases dominantes, de los banqueros, de los estancieros, de la gran burguesía y oligarquía de acá, en el marco de los intereses que se estaban dando en América del Sur. En el 67 matan a Che, en el 64 el golpe de Estado en Brasil, es decir, matan a Camilo Torres en Colombia. Es todo el proceso represivo desde la política imperial hacia los países de la América Latina que se estaban levantando. Pero siempre esa presencia de nuestro pueblo luchando por sus libertades. Crotogini dijo una cuestión maravillosa, que cuando el entierro de liberarse, Crotogini dijo fue el gran plebiscito del dolor, porque fueron miles y miles que acompañaron a aquel estudiante que había caído por primera vez, y para los uruguayos, las uruguayas, un Uruguay que creía en las libertades y en la democracia, aquello fue como decir, esto ha cambiado. El 69 fue también muy duro, de muy dura represión, sobre todo a los trabajadores. Se instaló la COPRIN antes, la congelación de los salarios, los trabajadores luchaban por sus derechos, y fue de durísima represión por los trabajadores. 70-71 es el nacimiento, el germen del Frente Amplio y la aparición en la escena política de una tercera fuerza política que a la derecha la tenía muy nerviosa, a tal punto que se sabe, los documentos han mostrado que desde mucho tiempo antes había un seguimiento, están todos los documentos que se han podido abrir, un seguimiento de la izquierda, y no solo de la izquierda, de la iglesia, del movimiento sindical, de algunos sectores de los partidos tradicionales, por parte de la CIA y de los servicios de inteligencia. La presencia acá de gente de la CIA no era casual. El Uruguay les preocupaba. ¿Por qué? Estaba por un lado el movimiento con determinadas características del MLN, pero fundamentalmente lo que había un movimiento de masas formidable de los trabajadores, de los estudiantes, de la cultura, que jugó siempre un enorme papel, no solo en la universidad, sino en la cultura, todo lo que surgía en el teatro, en la plástica, en la música. Es el tiempo de Citarrosa, el tiempo en el 69 que cantaban los eliabaneños, el de arriba nervioso y el de abajo que se mueve, de Biglietti. Era un Uruguay con movilización de masas muy importante, que en definitiva culminan en lo que fue el 71, la primera experiencia así de tanta expresiva. Había experiencias anteriores de unidad de la izquierda, pero bueno, en el 71 se une toda la izquierda del Frente Amplio, y por supuesto la Central de Trabajadores en la CNT, unida, siempre con esa característica, más allá de las tendencias, la unidad como herramienta fundamental. Y en ese contexto es que aparece un 72, es decir, es todo un proceso claramente muy
de desarrollo de una política instalando el modelo de la seguridad nacional, que era el modelo que implantaba el Plan Cóndor en la América del Sur, y la ideología de la seguridad nacional con el consenso de Washington, que era ajustar los países de la América del Sur al plan del imperialismo y el plan de las grandes oligarquías nacionales e internacionales. 72 fue un año durísimo, fue un año durísimo, fue un año que empieza con toda la, la presidencia de Bordaberry, como tú lo contabas, que desde el primer momento ya, por lo que había sido la declaración de estado de guerra interna, estaban operando las Fuerzas Armadas operando en el 72 prácticamente aniquilan al movimiento de liberación nacional. En el 72 prácticamente este movimiento es desarmado y sus principales referentes son encarcelados y muchos asesinados. Pero notoriamente la cuestión venía mucho más, que no solo era el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas del MLN. Las Fuerzas Armadas vinieron como como parte del Plan Cóndor y la doctrina de la seguridad nacional. En el 72 se produce, hace poco lo recordábamos, el asesinato de la 20, donde matan a 8 obreros comunistas totalmente indefensos en el Paso Molino. En el 72 se produce una serie de persecuciones, de prisiones, de todo lo que era el movimiento sindical, fundamentalmente. Se instala en todo su esplendor, más allá de que todavía no estaba, digamos, disuelto el Parlamento, pero se camina. ¿Quién entiende que fusilen a 8 obreros que estaban defendiendo en la noche como guardias de un local partidario? Pocos días antes habían entrado a bala prácticamente al local de Sierra, y así en diferentes lugares, en los centros universitarios, etc. Entonces, es todo un proceso, ¿verdad?, desde la derecha, que viene claramente con una aplicación de un modelo económico neoliberal, y el movimiento popular que tiene características de mucha presencia. Lo que dice Aurelio en el 73, efectivamente es así. La CNT había resuelto que ante el golpe de Estado había ocupación y huelga general, y eso se cumple. Y esos son los trabajadores rodeados, como decía muy bien Aurelio, de la solidaridad de todo el mundo que salía a apoyar a aquellos trabajadores que dejaban todo, ¿verdad? Los trabajadores iban a ocupar las fábricas y sabían que los podían meter en cana, los ocupaban, los sacaban, volvían a ocupar, y a su vez su familia, porque estaban perdiendo, arriesgando de nuevo el trabajo, todo. Eso fue el pueblo nuestro, ese fue ese pueblo uruguayo. La dictadura nació aislada. La dictadura tuvo, como tú decías, el respaldo de un grupo cívico, que habría que registrar los nombres, ¿no?, de cada uno de esos civiles que apoyaron la dictadura, y además de algunos civiles que se rasgan las vestiduras ahora, y sin embargo acompañaron a Bordaberry, que fueron ministros de educación de Bordaberry. Algunos de ellos hicieron la ley de educación en tiempos de democracia, ¿verdad? La 14.101. Sí, señor, exactamente. Entonces, es bueno recordarlo, porque el gobierno cívico-militar no fueron solo los que estaban en el Consejo de Estado, sino los que de alguna manera fueron habilitando, porque a Bordaberry, como tú también lo decías, Bordaberry fue electo por el Partido Colorado, apenas con menos de un tercio del Partido Colorado, un tercio del Partido Nacional, y el Frente el 18%. Pero fue electo por el Partido Colorado y por quienes fueron sus ministros en los primeros años del gobierno de Bordaberry y antes con Pacheco. Entonces, es eso, ¿verdad? La ofensiva de la derecha para instalar un modelo claramente económico al servicio de una pequeña minoría, y la resistencia del pueblo uruguayo.
Resistencia del pueblo uruguayo, que es la huelga general, que es ese 9 de julio, impresionante, a las 5 en punto, con Rubén Castillo, con estas fotos impresionantes de Aurelio que iba recorriendo, y ese relato impresionante de las fotos del Popular. Por ahí anda Matías, que tenía 2 meses, y los padres muy irresponsablemente lo dejamos con la abuela. Matías dice la abuela que tomó 10 mamaderas más o menos para calmarlo, y nosotros salimos el 9 de julio, como todos, a la calle. A las 5 en punto se cantó el himno nacional y nos fuimos todos. Y acá quiero hacer una reflexión. 2. Una. Yo quiero preguntarle, lo de las piedras vemos los 18 de mayo que salen los tanques, ¿verdad? Este último 18 de mayo desfilaron 14.000 tanques, ¿no? Que yo no sé cuánto cuesta mover esos tanques y todo lo demás. La única vez que los tanques salieron a la calle fue lo que cuenta Aurelio, fue para reprimir al pueblo uruguayo. ¿Para qué están los tanques? ¿Para qué está el ejército? ¿Para qué? ¿Para qué está el ejército? Tenemos que hacer esa pregunta. ¿Para qué está el ejército? Se llenan la boca, como decía Aurelio, con decoraciones. ¿A quién les gana? Pero esto lo digo de verdad, con rigor. Ganó Artigas en las piedras, que era un ejército del pueblo. Era el pueblo, los zambos, los negros, los criollos, armados con lanza de tacuara, con la hoja de la tijera era el pueblo reunido y armado. Yo les pregunto, después, el ejército de la patria, ¿a quién le ganó? En 200 años que ellos celebran malamente, porque el día que se ganó en las piedras ganó el pueblo, no había un ejército profesional, ni mucho menos. Celebran el día del ejército. ¿A quién le ganaron? Fuimos a pelear con los argentinos y con los brasileños a oprimir al pueblo paraguayo. En la guerra de la Triple Alianza. Y después desfilan con los tanques, y la única vez que salieron los tanques fue, como lo cuenta Aurelio, para amenazar el poder legislativo y ir contra el pueblo. Yo nunca más lo vi a los tanques. ¿Ustedes lo vieron a los tanques? Y la plata que sale mover los tanques, la nata, y vienen los desfiles, bueno, lo que estamos pagando, 600 millones de dólares anualmente y más ahora por la caja. Entonces, en estas fechas, también nos tenemos que preguntar eso. Hace más de 100 años, Frugoni presentó un proyecto de disolver el ejército en un país de paz. Luis Valle, al final de la dictadura de Terra, presentó un proyecto para disolver el ejército. Cuando uno recuerda esto y cuando ve lo que pasa ahora, que ve esos sectores, como tú bien lo decías, nostálgicos, yo digo, ¿qué sentido tiene? Están en el Parlamento. Y que están en el Parlamento. Yo no digo, y por supuesto, valoro y me parece el pobre soldado que se gana su salario, está bien, hay que defender fuentes de trabajo. Pero digo, ¿en qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? En un país que debe ser un país de paz, un país que debe ser un país de tolerancia, un país de convivencia. No solo a quién le ganamos, nunca le ganamos a nadie, pero digo al del futuro. Son innecesarios. ¿Para qué? ¿Para qué? Está bien, defendamos las fronteras, defendamos el área marítima. Y después, porque solo uno piensa una ecuación de combate al pueblo, catalogado como subversivo, como lo catalogaron en aquella época. Yo quería hacer esta reflexión al paso y voy a terminar. Quería hacer una segunda reflexión que a mí increíblemente me emociona mucho. En esta foto de Aurelio está Nibia Zabalzagara. Un año después la asesinaron a Nieves. Profesora como vos, profesora de literatura, jovencita, con apenas 24 años, la mataron en el cuartel ahí en Casaballe,
con una sonrisa, con una alegría de vivir, poeta, todo lo demás. Esto fue la dictadura. Esto fue la dictadura. Pero claro, no la mataron a Nibia porque el pueblo uruguayo fue resistiendo, y sobre todo el movimiento obrero y el movimiento sindical. Desde el primer momento ellos quisieron doblegar, así como contaban en las 5 en punto, lo contaban los dirigentes sindicales, los convocaron a una reunión, le hicieron un planteo de 5 puntos, Pepe de Liga, Huguet y Gerardo Cuesta, y la respuesta fue ilegalizar la CNT y pedir la prisión de todos ellos. Poco tiempo después, intentaron 2 veces generar sindicatos amarillos. No pudieron. No pudieron. Intentaron generar sindicatos amarillos con apoyo de estos sindicatos amarillos internacionales, sobre todo los americanos, no pudieron. Intentaron dividir, lo cuenta muy bien León Duarte, como había distintas corrientes dentro de la CNT, intentaron fortalecer una para otra, se encontraron con la negativa y la dignidad del pueblo uruguayo y del movimiento sindical. No dejó de haber nunca un 1 de mayo, de distintas maneras, festejando un asado, un campeonato de fútbol, una reunión entre amigos, siempre hubo 1 de mayo y siempre hubo cartas y boletines que decían 1 de mayo, hasta aquel episodio tragicómico de la dictadura que quiso cambiar el 1 de mayo y le puso la fecha de Carlos Marx, el 4 de mayo. Y los trabajadores festejaron el 1 de mayo y como habían cambiado el feriado, pasarlo el 4 de mayo, festejaron el 4 de mayo el aniversario de Carlos Marx. Acá me detengo porque sé que Belén y ustedes están organizando algo para el 27. El 24. 24. En realidad con la intersindical, con el plenario intersindical y con un grupo de jóvenes que se ha formado, que acá está Lucas, que se llaman Jóvenes Pedrenses por la Memoria. Porque hay eso que se ha hecho del 9 a las 5 puntos, todo, hay que rescatar con testimonios gráficos y testimonios orales de lo que fue acá en Las Piedras la resistencia de los trabajadores frigoríficos que ocuparon Comargen una y otra vez, de las mujeres de la industria del dulce, que en aquel momento había industria del dulce, Petit Paris, San Isidro, ¿vos te acordás? Los liceos ocupados, Los el liceo liceos número 1 ocupados. ocupado, la UTU, Exactamente. que acompañaron todo el proceso Totalmente. de la huelga. Totalmente. Entonces, yo creo que esto que ustedes van a hacer tiene que ser un esfuerzo de registrar todos esos testimonios. Tenemos la idea de que va a estar Gustavo La Rosa, que estuvo El Colorado La Rosa. El Colorado La Rosa. Lo Él va a ocupó estar disertando. Juan La Rosa. Sí. Él va a estar disertando sí. porque él estuvo en el frigorífico de la carne. Sí. Comargen lo ocupaban, salían, lo ocupaban, los del sur, estaba Canario Hernández, la fábrica del dulce, las maestras, los profesores, el Rosé, hay toda una historia en Las Piedras bien interesante. Entonces, la dictadura nace con esa característica, y yo repaso los hitos. Nunca lograron ni organizar sindicatos amarillos, la CNT se fue reorganizando lo que fue el PIT-CNT, la única, AEBU se mantuvo, era un local sindical, AEBU y la FUS, y entonces AEBU era un centro de resistencia con distintas actividades, en su sede era un lugar donde los trabajadores de una manera u otra a través de lo que eran ya los servicios del deporte, se organizaban campeonatos, todo lo demás, era un lugar de encuentro, se buscaban miles de formas de encontrarse. En el 79 sale acá en Las Piedras la revista La Plaza, empiezan los festivales de canto popular, acá en el Cruz Solís se hicieron, empieza a aparecer desde los subterráneos de la libertad la presencia del pueblo uruguayo. En el 80, el pueblo uruguayo le dice que no a la dictadura en un golpazo así. Ellos hicieron una propaganda gigantesca pensando que iban a ganar el plebiscito y ganó el no. Y ganó el no en el boca a boca, que no había celulares, ¿verdad? Que no había nada. Toda la propaganda. A veces se centra que fue importante el debate que hizo Tarío, Ponce Echeverri y otros.
pero lo que fue el boca a boca, entre la fábrica, los trabajadores, los estudiantes, la gente a pie, en los barrios. Acá nosotros, para contar solo una cosa, en Las Germán Piedras, Araujo de la Germán Araujo de la 30, teníamos en todas las mesas de todo Canelones, pero acá en La Piedra en particular, delegados que eran o funcionarios públicos o maestros, normal, pero que nos llevaban la información. Nosotros a las 11 de la noche ya sabíamos que en Canelones se había ganado el no. Y Araujo sabía que en Montevideo había ganado el no. O sea que si los militares querían falsear el resultado, no iban a poder porque había... Y eso era la red formidable del pueblo uruguayo. Hay una red social con memoria histórica que es la que nos hace ser esperanzados. En el 82 los militares se juegan a los sectores de derecha de los partidos tradicionales. Gana el sector de Wilson ACF en el Partido Nacional, gana el sector del vallismo de Flores Silva en el Partido Colorado, y el Frente Amplio, ilegalizado por la convocatoria de Sereni, saca cerca de 90.000 votos en blanco, 82. Los milicos, aún así, después del golpazo del 80, después no crean que decreció la represión. En el 81 detienen a Omar Paita, y es uno de nuestros desaparecidos, como antes fueron Randonea y Díaz en Argentina. En el 82 la represión fue muy dura, Ortiz. En el 83, que fue el primer gran 1 de mayo masivo frente al Palacio Legislativo, me acuerdo que en la canción aquella, con la letra de Idea Vilariño, de todas partes vienen los solitarios. Bueno, fuimos llegando al 1 de mayo en camiones, de acá de Las Piedras salió una barra lindísima que fuimos llegando, entramos por General Flores hacia el acto del Palacio. Ese fue el primer 1 de mayo, y hay una película que lo registra, el primer 1 de mayo del 83, el 1 de mayo después del 84. Pero el 83 se da, el 1 de mayo, se da el ayuno de los curas y el primer cacerolazo que tú te acordabas, 25 de agosto. Se da la marcha de los estudiantes a CEP-FEU, marcha que va todo por Boulevard Artigas. Bueno, vos no estabas ahí, Aurelio, para sacar esa cosa, estabas fuera del país. Se da toda esa marcha, se da el acto final en el Francini y se da el Río de la Libertad en el Parque de los Aliados. Pero ese mismo año, en el 83, porque era una dictadura que no cejaba, ese mismo año llevan preso a decenas de estudiantes, fundamentalmente de estudiantes de la UJC y de medicina, y son brutalmente torturados. Hay algunas películas que reflejan eso, y hay un juicio iniciado por ese grupo de estudiantes que fueron brutalmente, las mujeres sobre todo, violadas, y todo lo que pasaron, que esperemos, algunas cosas ya han pasado, otras no, pero esperemos que tenga justicia, que se haga justicia. Ese fue el 83, el pueblo presente, luchando, y el 84, que es el año de reconquista, en definitiva, de la libertad. El 16 de abril matan a Roslik, en la tortura. Matan a Roslik en la tortura. En marzo liberan primero a Macera y luego liberan a Sereni. Pero en el abril matan a Roslik. Y esto hay que decirlo, lo matan. Yo cuando el otro día un grupo de estudiantes me preguntaba, y uno no puede llegar a entender, a Roslik lo matan y lo han confesado ahora 11 oficiales que los entrenaban para los métodos de tortura. Roslik era un médico de pueblo cuyo único delito había sido ir a estudiar a la Unión Soviética, a la Patricio Lumumba, porque sus padres campesinos de aquel pueblo de San Javier no tenían forma de pagar. Y después era el médico más querido del pueblo. Lo matan por denuncias teóricamente de que iba a haber 84, estamos hablando, que iba a haber una invasión con barcos armados de la Unión Soviética que iban a entrar por San Javier y los iban a recibir la gente de San Javier.
matan en la primera noche de su llegada al cuartel de Ernesto. Entonces, lo que quiero mostrar es que este plan de la dictadura, de la doctrina de la seguridad nacional, fríamente ejecutado, porque al mismo tiempo era la dictadura de Argentina, la dictadura de Pinochet, la dictadura de Brasil, la dictadura de Paraguay, el golpe de Estado de Bolivia, es decir, era una realidad latinoamericana que había, pero también, y esa es la gran fortaleza de nuestro pueblo, tiene la respuesta del pueblo uruguayo. La respuesta del pueblo uruguayo nos da siempre esperanza. Y con esto termino. El pueblo uruguayo que supo juntar las firmas, que supo defender las empresas públicas, que supo defender Antel, ANCAP, que supo defender sus principales derechos, el pueblo uruguayo que peleó con el voto verde, que perdimos, pero que logró las firmas, que hay que seguir luchando por verdad y justicia, el pueblo uruguayo que el año pasado, y ustedes vaya si son protagonistas, en aquella gesta maravillosa en medio de la pandemia se juntaron las firmas. Eso es el pueblo uruguayo. Entonces, esa es la historia que nosotros, como bien decía Aurelio, cada junio debemos recordarlo en la dureza de la dictadura, pero en esa maravillosa presencia del pueblo uruguayo, que el 9 de julio también fue uno de los momentos más épicos. Así que muchísimas gracias por la invitación y darles gracias a todos, no sé de qué manera creo que salió, pero la verdad, gracias infinitas a todo lo que nos han enseñado hoy, sinceramente.